de las cosas que hemos estado viendo en las últimas clases, pues bueno, que nos sirva de recordatorio. ¿Alguien recuerda cuál es el fundamento de la técnica de microarreglos? Fundamento de técnicas de microarreglos, muchachos. O así a grandes rasgos, ¿qué es lo que tiene que pasar en esta técnica para poder detectar qué? Era una hibridación. ¿Hibridación entre qué y qué? ¿Se fundamenta la hibridación, es correcto? Sí, Okay. Lo que se hibrida en un microarreglo es RNA, el RNA como tal. No era Es DNA. el cDNA, ¿no? Tiene que ser cDNA, correcto. Acuérdense que el RNA es bastante termolábil, por lo que tiene que hacerse primero la retrotranscripción a cDNA y lo que se hibrida es el cDNA. Entonces, ciertamente, como mencionó Luis, el cDNA tiene que ser marcado y se hibrida con qué. Ok, en todos los casos se extrae primero el RNA, pero para el caso de microarreglos, siempre que haya un proceso o un paso de incubación, como es en este caso de los microarreglos, que decíamos se puede quedar toda la noche, tiene, bueno, como esta hibridación va arriba de los 40 grados centígrados, el RNA no te va a aguantar 40 grados centígrados ni una ni 2 horas. Y como esto se queda toda la noche, entonces tiene que ser necesario la conversión a cDNA simplemente por la estabilidad del RNA. A lo mejor lo que tú me mencionas tiene que ver con el RNA-seq. Ahí sí hay un paso en donde puedes hacer una biblioteca directamente de RNA, pero en el caso de los microarreglos sí tiene que ser el cDNA, ¿ok? A lo mejor sí. Ok, entonces, bueno, se extrae el RNA, obtenemos el cDNA y lo ponemos a hibridar ¿con qué? Bueno, obviamente con el microarreglo. ¿Qué hay en el microarreglo? Las ondas que hay en el microarreglo, ¿de qué tipo pueden ser? Pueden ser específicas, Ajá, sin estructura secundaria ajá. y tienen que ser homogéneas. La temperatura de fusión tiene que ser homogénea, ¿no? Tiene que Ok, ser igual para que exista esa, o sea, pues sí, esa hibridación. correcto. Esas son algunas características de las ondas, pero la naturaleza química de esas ondas que están fijas en ese soporte, que puede ser un cristal o que puede ser incluso alguna membrana de nitrocelulosa, nylon, la naturaleza química de las ondas que están fijas en ese microarreglo es o son. De hecho, pueden ser 3 tipos de sondas las que pueden estar hibridadas sobre ese microarreglo. Se refiere a los de cDNA, al Exacto. chip de, el gen de chip. Ajá. Y el beta array. Bueno, básicamente esos son 3 tipos de microarreglos, pero sobre estos microarreglos realmente esto es la marca comercial. Me refiero a que mencionamos que sobre el microarreglo, pues ya decíamos que hay sondas, y estas sondas pueden ser productos de PCR, pueden ser fragmentos de cDNA, o pueden ser, que es la tercera cosa, que es lo más común. De hecho, en estos comerciales, en estas ondas comerciales, es lo más común que haya en estos tipos de microarreglos. ¿Las ondas son de qué tipo? Que se obtienen por síntesis química. Los oligonucleótidos. Los oligonucleótidos, exactamente, ¿no? Y de hecho, precisamente entre estas 2 marcas comerciales que mencionaban, de Affymetrix o de Illumina, lo que varía
vaya, siguen siendo oligos, nada más es la longitud del oligo. Entonces, igual eso que no se nos olvide, ¿no? O sea, nuestra muestra problema va a hibridar pues con sondas y la naturaleza química de estas sondas es que pueden ser productos de PCR, pueden ser oligonucleótidos o bien pequeños fragmentos de cDNA, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que se hibrida, tiene que haber, bueno, ya decíamos lo que es el marcaje de la muestra problema. Se tiene que hacer, pues bueno, se hibrida, tiene que hacerse una conversión después de esta señal luminosa, bueno, una vez que se hace incidir el escáner, se emite cierta fluorescencia y vamos a observar una serie de colores sobre los microarreglos. Si observamos un spot o un punto de color rojo, nos indica que este transcrito, ¿qué respecto a la otra muestra o a la muestra control? ¿Qué indica un punto rojo en un microarreglo? Aquí el RNA, bueno, habla, perdón. No te preocupes, que había más RNA mensajero abundante de, de nuestro control que el otro RNA mensajero que teníamos de muestra, ¿no? De nuestro problema, por lo tanto, ese gen de manera particular se está sobreexpresando, ¿ok? Si está en verde, podemos decir exacto. Si está amarillo, Que los dos se expresan por igual. exacto. Y si está negro, Que no se encuentra ninguna de las dos muestras. ninguna de las dos muestras. Ajá. Ahora sí, alguien creo que iba a preguntar algo antes de que surgiera esta pregunta. A ver. ¿O no? Era yo. Adelante. Aquí el RNA mensajero, o sea, digamos, el 1 ¿es el control o es la muestra problema? Igual ahí realmente tú puedes variar tu experimento, no importa digamos cuál sea uno, cuál sea otro, porque normalmente de hecho se tiene que hacer el marcaje de los dos, porque al realizar la réplica biológica, en un experimento utiliza o marcas uno con rojo y el otro con el otro, bueno, con el rojo y otro con el verde, y en el experimento, en la réplica biológica, lo haces al contrario. Entonces, en realidad, pues te digo, es muy variable, ¿no? Pero de manera general, pues se estima entonces que cuando se lo observas en rojo, asumiendo que el primero, o en un primer experimento, realizas el control marcado con el rojo, lo puedes tomar así. Pero te digo, en la realidad, al realizar la réplica biológica, tienes que intercambiar también los colorantes. Es un modo también de validez estadística, ¿sí? Ok. Entonces, nada más otra vez para confirmar, cuando es el punto rojo, ahí en la muestra problema es el que predomina el RNA, ¿no? Y por lo tanto está sobreexpresado. Tiene que sacar la relación Ok. logarítmica de esa unidad de fluorescencia. Entonces, realmente lo que están observando ahí es un cociente, también por eso es adimensional. Ok, ya. Gracias, Miss. Sí. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Bueno, entonces, bueno, después de que se transformaron entonces estas señales luminosas pues a un valor numérico, podemos, bueno, el software, porque realmente hacerlo de manera manual sería bastante complicado. El siguiente punto sería hacer esto, pues el análisis de esa imagen, y decíamos que una manera común es agrupar los clústeres. ¿Qué sería un clúster, muchachos? ¿O qué nos representaría ese heatmap que mencionábamos, donde vemos columnas verdes, otras rojas? ¿Qué significan estos clústeres en el caso de los microarreglos, del análisis por microarreglos? ¿O para qué nos sirven estos análisis tipo clústeres o conglomerados? Había mencionado que nos ayudaban a ver los genes con perfiles de expresión que son parecidos, ¿no? Exacto. Perfiles de expresión similar, ¿no? Entonces, pues básicamente todo este análisis de clústeres tiene esa finalidad, ¿sí? Poder identificar perfiles de expresión similar, asumiendo que, pues bueno, sabemos que hay en cada punto de cada microarreglo, ¿ok? Algunas aplicaciones de los microarreglos que hayamos mencionado, que
pues bueno, se les puedan ocurrir a ustedes en el campo de la biomedicina, porque pues bueno, además de la biomedicina se utilizan en muchos otros áreas de la investigación, pero bueno, ahorita enfocándonos al caso de la biomedicina, ¿qué aplicaciones pudieran tener los microarreglos? Pues se mencionaba que se podía predecir la respuesta que iba a tener el paciente a un tratamiento, ¿no? Ajá, Y también se podía, permitían clasificar enfermedades ok, complejas. Era clasificación molecular. de acuerdo. ¿Alguna otra aplicación? Detección. A ver, primero Luis y... Ajá, de acuerdo. No alcancé a ver quién era la otra persona que... Detección de mutaciones en genes. También, ajá, que igual después se pueden correlacionar con los transcriptos. Ok, ¿alguna otra? También se puede predecir la respuesta a un tratamiento. De acuerdo, y para la identificación de biomarcadores también, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, a lo mejor con esto que ya han estado contestando, quizá les haya surgido alguna duda. ¿Preguntas de los microarreglos? ¿Ya todo quedó claro en el caso de los microarreglos? Ok, entonces después comenzamos a ver lo que era el fundamento del RNA-seq y pues bueno, realmente decíamos que es un procedimiento mucho más sencillo y pues bueno, tiene algunas ventajas sobre los microarreglos que ahorita mencionamos. En el caso de, pues bueno, de un experimento clásico de un RNA-seq, decíamos que se pueden obtener aquí sí bibliotecas. Bueno, es necesario obtener bibliotecas y estas bibliotecas en una primera etapa, antes de añadir los adaptadores, se puede trabajar simplemente con el RNA mensajero como tal o bien hacer la retrotranscripción a cDNA. En cualquiera de los dos casos, si se decide trabajar con RNA o con cDNA, tiene que haber una fragmentación de este RNA y después añadir una serie de adaptadores. Y pues bueno, como se conoce la secuencia de estos adaptadores, gracias a estos es que después se puede llevar a cabo una secuenciación masiva para identificar entonces pues la naturaleza de estos transcritos. Entonces, en el caso del RNA-seq es necesario secuenciar una buena cantidad de lecturas, que en el caso del RNA-seq se denomina lecturas a cada una de estas pequeñas secuencias, que bueno, para tener pues un buen conocimiento, un buen estudio, es necesario, pues no sé, obtener entre 20 a 40 millones de lecturas, de 20 a 40 millones de secuencias para un análisis profundo. Y estas secuencias, o esa secuenciación, mejor dicho, se puede hacer a través de un solo extremo, o bien hacer una secuenciación pareada, es decir, por ambos extremos, ¿sí? Y mucho depende de la finalidad del estudio, el que se utilice una u otra. Si a lo mejor el objetivo, bueno, en ambos casos se puede hacer datos de cuantificación de transcritos, solamente en el caso de que queramos ensamblar de nuevo un transcriptoma, tenemos que o es preferible realizar una secuenciación pareada, asumiendo entonces que no hay un genoma de referencia con el cual, pues bueno, ayudarnos para hacer este ensamble. En el caso de que sí exista un genoma de referencia, nos podemos ahorrar pues casi que la mitad de la secuenciación y hacer solamente una secuenciación de un solo extremo y pues también llegar entonces al mismo resultado de poder ensamblar un transcriptor. Entonces, bueno, en esta parte nos habíamos quedado, decíamos que pues bueno, al igual que en el caso de los microarreglos, una visualización de los datos obtenidos. Bueno, esta diapositiva la alcanzamos a ver en la última clase. Y bueno, nos quedamos aquí, ¿no? Entonces decíamos que realmente este tipo de análisis, si se fijan, la imagen es muy similar a la que veíamos en el caso de los microarreglos, solamente que en el caso de los microarreglos visualizábamos simplemente colores rojos y verdes, y bueno, un fondo negro. En este caso, los colores lo representan como rojo, azul con un fondo blanco, ¿sí?
Entonces, este tipo de mapas, o conocidos como heatmap, permiten hacer una identificación de patrones para evaluar la coexpresión de genes o de transcritos, pues en diferentes muestras. Entonces, al igual que en el caso de los microarreglos, cada columna contiene el cambio en la cuantificación de la expresión génica para cada una muestra. Entonces, lo que estamos viendo acá abajo o en cada columna son diferentes muestras, ¿no? Obviamente aquí va a ser tantas muestras conforme las hayan incluido en el análisis, ¿no? La muestra 1, 2, 3, 4. Y la expresión relativa pues se va a indicar mediante un color, de tal manera que cuando hay una mayor expresión o los genes sobreexpresados también se indican en rojo, igual que en el caso de los microarreglos. En este caso, una baja expresión o genes, digamos, reprimidos se van a mostrar en azul. Si se fijan, hay diferentes intensidades, por ejemplo, tanto de rojo como de azul, lo cual pues tiene que ver con el grado de sobreexpresión o de represión de ese transcrito o de ese gen en particular, ¿sí? Donde hay una expresión pues mediana son los que se representan en blanco, entonces pues para fines estadísticos o para fines de darle una interpretación biológica a estos, pues realmente lo que interesa más serían los aquellos genes entre mayormente rojos o los azules, ¿sí? Entonces, bueno, además, también al igual que en el caso de los microarreglos, los genes con perfil de expresión similar se van a agrupar de manera similar mediante la representación de estos cladogramas. Entonces, también aquí estas pequeñas ramas de los árboles que vemos nos indican una similitud en cuestión del perfil de expresión. Y bueno, las muestras, pues bueno, pueden ser de diferentes individuos o pueden ser de diferentes tejidos, diferentes entornos, diferentes condiciones de salud. Y pues también aquí el número de genes depende del alineamiento previo, de la alineación y mapeo que veíamos en la diapositiva anterior. Bueno, en los últimos años también ha habido una gran cantidad de trabajos en los cuales se han enfocado en estudiar el papel de los microRNAs. Entonces, así como, pues bueno, mencionábamos que hay, pues bueno, kits para hacer estas bibliotecas a partir de RNA-seq, también los hay para analizar de forma muy particular solamente los microRNA. Si recordamos, los microRNA son pequeños RNAs no codificantes que también están muy involucrados en la regulación génica. Entonces, bueno, algunas diferencias entre los dos tipos de análisis, refiriéndonos al RNA-seq o a los microRNA-seq, es que, pues bueno, en el primer caso decíamos es necesario la extracción del RNA y la extracción de RNA total y después el aislamiento o la purificación solamente de mensajeros. En el caso del microRNA, pues bueno, también partimos de una extracción total y después es posible identificar o aislar solamente los microRNAs. En el caso del RNA-seq es necesario hacer una fragmentación. En el caso de los microRNAs no es necesario. No es necesario, ¿por qué? Porque por la naturaleza propia de estos son regiones muy pequeñas, ¿no? Entre 20 a 30 pares de bases de longitud, entonces pues no es necesario esta fragmentación. En el caso del RNA-seq decíamos que, pues bueno, si queremos un análisis profundo, quizá llegar a ensamblar un transcriptoma, la secuenciación pues tiene que ser pareada, de ahí viene lo de PE, y pues bueno, utilizar quizá en promedio un secuenciador que nos permita obtener un fragmento de 100 pares de bases, una secuencia de 100 pares de bases. En el caso del RNA-seq, pues con simplemente una secuenciación de un solo extremo, pues bueno, considerando la longitud de estos, pues bueno, puede ser suficiente, ¿sí? Entonces, en el caso del RNA-seq, pues decíamos, aquí podemos identificar pues, transcritos novedosos, ensamblar el transcriptoma completo. En el caso del microRNA-seq, son muy útiles hacer este tipo de análisis para identificar o microRNAs que puedan ser utilizados como biomarcadores o como, bueno, sí, biomarcadores ya sea de pronóstico o de diagnóstico para evaluar la eficiencia del tratamiento. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos, finalmente es posible hacer un análisis cuantitativo de los datos, hacer ensayos de expresión diferencial, comparando pues entre diferentes condiciones y después llegar
a un análisis funcional, ¿sí? Algo que también ha facilitado mucho, pues bueno, el avance del microRNA-seq es que existen una serie de bases de datos exclusivas para microRNA. Entonces, bueno, a la fecha pues hay dos, solamente la Mirbase o Miranda, que pues bueno, yo espero, se esperaría que en los próximos años las bases de datos solamente para microRNA pudieran aumentarse o pudieran ser un mayor número de este tipo de bases de datos para poder hacer la comparación correspondiente. Se estima también, o a futuro se visualiza que también se puede utilizar toda esta tecnología para otros RNAs no codificantes, porque si recordamos, bueno, además de los que conocemos, que es el RNA de ribosomal, el de transferencia o el mensajero, y además, por ejemplo, ahorita de los microRNAs, hay RNAs no codificantes, los small interference RNA, los RNAs largos no codificantes. Entonces hay otro tipo de RNAs que, pues bueno, se sabe que también están implicadas en la regulación génica y, pues bueno, por lo tanto también podían ser, pues bueno, alguna estrategia alternativa para poder profundizar en algunas patologías. Entonces, bueno, algunas de las ventajas del RNA-seq es que pueden servir o puede ser útil para hacer una cuantificación pues bastante precisa de la expresión de ciertos, bueno, de los genes en realidad de todo el transcriptoma. Algo que, por ejemplo, mencionábamos que no es posible hacer con microarreglos, pero sí con RNA-seq, es identificar nuevos exones o quizá algunos nuevos polimorfismos. También, pues, al secuenciar todo el genoma, es posible descubrir nuevos RNAs no codificantes, variantes de RNA o algunos procesos de edición o splicing alternativo que con microarreglos definitivamente no es posible. También toda la información que se obtiene de los RNA-seq puede ser utilizada para construir transcriptomas de novo o hacer un ensamblaje pues de novo de organismos modelo para los cuales existe, pues decíamos, poca información genética. Si hay información genética, pues realmente esto podría ser un poco más sencillo. Y también la ventaja es que los resultados pues son altamente reproducibles, además de que pues recordemos que estadísticamente pues son bastante confiables este tipo de análisis por la gran cantidad de lecturas o de secuencias que se obtienen, ¿sí? Las limitaciones que se tienen pues hasta la fecha es que los recursos bioinformáticos pues todavía siguen siendo complejos o quizá no disponibles para cualquier investigador para poder ensamblar un transcriptoma. Normalmente para llegar a esto pues es necesario saber programar para pues realizar esto, ¿no? Pero bueno, se espera también que en los últimos años o en los próximos años pueda ser o puedan existir algunas herramientas que faciliten pues hacer esta labor, ¿no? Y pues a la fecha ciertamente se sigue considerando todavía una tecnología más cara que en el caso de los microarreglos, pero pues yo creo que también así como han ido avanzando la tecnología en cuestión de secuenciadores y pues bueno, en realidad toda la infraestructura que se requiere, pues también yo creo que en poco tiempo puede desplazar a los microarreglos por las ventajas propias que representa el sistema. The ion proton system uses semiconductor technology to provide simple workflows for transcriptome sequencing as an alternative to microarrays in your research. Transcription in human cells is an intricate and dynamic process comprising a variety of RNA species. The collection of all RNA transcripts produced in a cell or in a population of cells is known as the transcriptome. Next-generation sequencing is a powerful tool for discovering, profiling, and quantifying RNA transcripts across the entire transcriptome. This overcomes a number of limitations of current research techniques such as microarrays. Microarrays are based on probes on a solid surface. These probes capture labeled transcripts from an RNA sample. The intensity of the fluorescent signal produced is based on the number of transcripts that are captured for each probe. Because these probes are designed to capture only what is already known about the transcriptome, some of the novel and interesting content of an RNA sample may not be captured.
In contrast, RNA sequencing on the ion-proton system is a hypothesis-free approach and can sequence all RNA transcripts in the sample, including those transcripts that a microarray can miss. Each individual sequence read can be grouped with sequence reads from the same transcript. Because the exact sequence is detected, closely related transcripts can be distinguished from each other. This gives a comprehensive view of the complexity of the transcriptome, including splice variants, fusion transcripts, and mutations. On the other hand, microarrays are limited by the content on the array, so the level of complexity detected is also limited. The output from most next-gen sequencers is often measured in gigabases. But when sequencing a transcriptome, the number of reads is critical. By quantifying reads, sequencing is able to detect and quantify transcripts at a very high and low abundance. Whereas microarrays have a limited dynamic range due to the limitations of the detection system. In order to quantify more than just the most abundant transcripts, 20 to 30 million reads are required. The ion-proton system can produce 60 to 80 million reads per run on an ion P1 chip, enough for up to 4 transcriptomes, or 240 to 320 million reads per run on an ion P2 chip, enough for up to 16 transcriptomes. This makes the ion-proton system ideal for running small to medium-sized experiments without the need to batch hundreds of samples. In conjunction with the Ion Total RNA-seq Kit V2 from Ambion, the Ion Chef system for template preparation, and Partec Flow software, Ion Torrent technology offers an optimized and integrated workflow for simple implementation in any research lab. ¿No hay preguntas, chicos? Ok. Entonces, bueno, algunas aplicaciones del RNA-seq que se les ha estimado, bueno, al menos en el campo de la biomedicina nuevamente, porque les digo, pueden tener ambas tecnologías, pues aplicaciones en muchas áreas, aquí de manera particular en el área biomédica, pues bueno, para estudiar la expresión diferencial de genes, pues de una manera bastante profunda, bastante precisa, para identificar también enfermedades genéticas complejas, para identificar mutaciones, para estudios de farmacogenómica, para el diseño y el descubrimiento de nuevos fármacos, incluso, pues bueno, para estudios toxicológicos, ¿sí? Identificar cuáles transcritos, pues están produciendo en un determinado paciente respecto a otro y que, bueno, quizá pueda ser la causa por el cual esté presentando algún efecto, pues, no deseado. Entonces, pues, bueno, de manera particular en el campo del diagnóstico clínico, decíamos como entrada se puede utilizar pues un tejido normal a comparación de un tejido enfermo y quizá pues bueno, distintos compuestos que se deseen evaluar. Entonces, después de hacer algunos de estos tipos de ensayo de expresión génica, es posible que estos datos nos sirvan para establecer una prognosis, la diagnosis o el diagnóstico, la patología, establecer la eficacia de un fármaco para ese paciente en particular, hacer estudios toxicológicos o incluso para hacer detección de algunas enfermedades. Entonces, pues bueno, regresamos nuevamente a la importancia que han tenido en los últimos años la identificación de microRNAs. Entonces, sea RNA total o incluso microRNAs, podemos o se puede llegar a obtener esta misma información que puede ser pues de gran utilidad para el diagnóstico clínico, ¿sí? Entonces, pues bueno, nada más para recordar, decíamos en el caso de los microRNAs, son pequeños RNAs no codificantes de naturaleza endógena que tienen un papel pues muy importante durante el desarrollo y la homeostasis celular. Se ha visto que modulan la expresión de cerca del 30% de los genes, modificando, llegando a afectar la transcripción de estos, y pues básicamente son secuencias muy, muy pequeñas, ¿sí? Pueden estar entre 19 y 25 nucleótidos,
Y pues bueno, algo también por lo cual se les ha considerado bastante en esta parte del área biomédica es que se pueden expresar tanto en suero, plasma o en otros fluidos corporales de forma muy estable. Entonces, pues los hace bastante atractivo para utilizarse como biomarcadores no invasivos, ya sea para diagnóstico, pronóstico o quizá para terapia, ¿sí? Entonces, se estima que estos perfiles de expresión de microRNAs puedan proporcionar, pues bueno, una gran información que puedan servir como una herramienta diagnóstica o dar lugar o establecimiento a nuevos biomarcadores. Entonces, en el campo o en el área de diagnóstico de enfermedades, se ha visto que estos microRNAs pueden estar presentes incluso en regiones intergénicas o en intrones de genes que codifican para proteínas, aunque también es posible encontrarlos, aunque con menos frecuencia, dentro de una región exónica. Se estima que son moléculas importantes para el control de la regulación post-transcripcional e incluso en algunos procesos pues, fisiológicos y patológicos. Decíamos que se expresan en suero, plasma, fluidos corporales, quizá como la orina o saliva, en forma pues, bastante estable, resistentes a la manipulación y por lo tanto pues les decía que se pueden utilizar con fines o para identificación de biomarcadores. Entonces, debido a que son bastante estables, incluso a la acción de ciertas ribonucleasas que se encuentran presentes en su aeroplasma. Y esa estabilidad, pues, se estima que tiene que ver precisamente con que son secuencias muy pequeñas, de 19, 25 o 30 pares de bases. Entonces, esto hace que no sean reconocidos por estas ribonucleasas. Y bueno, además de... pues bueno, de los RNA-seq se pueden medir los perfiles de expresión de estos microRNAs, quizá por PCR en tiempo real, por microarreglos o pues, bueno, de manera particular, pues les digo, ha cobrado mayor auge en los últimos años lo que es la secuenciación masiva mediante RNA-seq. Entonces, estos microRNAs se han identificado ya como biomarcador en distintos tipos de patologías, sobre todo en el área de cáncer. Se han identificado ya, por ejemplo, pues bueno, todos estos microRNAs en cáncer de pulmón, por ejemplo, en algunos linfomas se han identificado estos 3 microRNAs que están, pues bueno, de una manera sobreexpresadas en los pacientes que tienen alguna de estas condiciones, en cáncer de mama, en cáncer gástrico, cáncer pancreático, hepatocarcinomas, cáncer de próstata, cáncer colorectal. Entonces, como se fijan, en algunos casos pueden ser, bueno, una buena cantidad de microRNAs los que están mayormente sobreexpresados. En otras patologías, pues bueno, puede ser que nada más sean 2 o 3 los que se han visto que, pues bueno, tienen o que está mayormente aumentada su expresión en estas condiciones. Y bueno, de igual manera, este es otro cuadro en el cual, o otra tabla, donde también correlacionan ciertos tipos de cáncer con ciertos microRNAs. Y bueno, aunque de manera particular, bueno, decíamos en el cáncer han sido bastante estudiados, pues no son las únicas patologías en las cuales se les ha relacionado estos microRNAs. Por ejemplo, en algunos desórdenes neurológicos, como pudiera ser el caso del Alzheimer e incluso algunas condiciones de amnesia, estos 4 microRNAs se han visto que, pues bueno, pudieran ser considerados como biomarcadores tempranos para poder identificar, pues bueno, esta patología. En el caso de la diabetes existen tanto estudios in vivo como in vitro que han demostrado que los microRNAs ciertos microRNAs están implicados en el desarrollo del páncreas, regulación de glucosa, en la diferenciación de los islotes pancreáticos, también lo que es en la producción, secreción y acción de la insulina. Entonces, pues bueno, también por ahí podría ser una manera de tener mayor
información para poder llegar a diagnosticar esta condición pues desde una etapa temprana. En el caso de la obesidad, pues bueno, hay estudios por ahí del año 2000 donde se tienen las primeras evidencias de que hay ciertos microRNAs los cuales están alterados o están implicados en el metabolismo de los lípidos. También hay ciertos informes que muestran la relación entre la expresión de ciertos microRNAs específicos y la alteración en ciertos reguladores adipogénicos. Entonces, pues bueno, también esto podría abrir nuevas puertas para poder seguir investigando sobre esta condición y pues bueno, poder llegar en un futuro pues tratarla de una mayor forma, ¿no? En el caso de medicina reproductiva, pues se ha visto que hay ciertos microRNAs que están, o bueno, que se pueden identificar relacionados con la receptividad endometrial. Entonces, esto puede ser pues bastante útil para el tratamiento de una reproducción asistida, ¿no? Entonces, pues bueno, para quizá alguna mujer que esté buscando tener un hijo, la identificación de ciertos transcritos o de ciertos microRNAs pudiera dar pues la mejor señal para saber cuándo pudiera ser más apropiado, que va a tener una mayor posibilidad de éxito este tipo de reproducción asistida, ¿sí? En el caso de enfermedades cardiovasculares, también, pues bueno, hay ciertos transcritos derivados de células mononucleares en la sangre que están asociados a ciertas enfermedades coronarias. Entonces, pues bueno, solamente algunas, les digo, aplicaciones de algunos artículos en los cuales se ha demostrado pues el papel directo de estos microRNAs para llegar a diagnosticar algunas de estas enfermedades. Y pues bueno, además del diagnóstico, también se ha implicado ya a estos microRNAs para tratamiento de ciertas enfermedades, de manera particular, por ejemplo, para el cáncer. Incluso se han llegado a diseñar antimicroRNAs para poder silenciar genes que están sobreexpresados, pues bueno, durante esta patología. Se ha visto que los antimicroRNAs entonces bloquean la unión de estos microRNAs oncogénicos antes de unirse con su RNA diana. Y bueno, también estos microRNAs supresores de tumores se ha visto que pueden actuar de una manera sinérgica cuando se combinan con los microRNAs endógenos junto con los exógenos. También se ha visto que, bueno, la quimioterapia también puede mostrar propiedades sinérgicas cuando, pues bueno, junto con la quimioterapia se administran en el mismo tratamiento microRNAs. Entonces, bueno, todo este campo que ha surgido en los últimos años relacionado con las microRNAs, pues parece muy, muy prometedor, ¿no? Sin embargo, también hay que considerar que la extracción de microRNAs pues no es tan sencillo porque realmente se encuentran en cantidades muy, muy bajas en la sangre. Entonces, pues bueno, todavía hace falta, pues bueno, un camino en relación a normalizar cuánto podemos encontrar o cuánto existe, digamos, de manera basal en la sangre para poder llegar a discernir de una manera más sencilla cuándo podemos decir que ya está sobreexpresado uno en relación a otro, ¿no? Entonces también es necesario pues todavía llegar a establecer alguna metodología pues bien estandarizada para la obtención, la preparación de las muestras, cómo se van a cuantificar, cómo se van a normalizar los resultados. Y pues bueno, en realidad podemos decir la estandarización de todo el protocolo para poder llegar pues realmente a poder utilizar a estos microRNAs como nuevos biomarcadores, ¿sí? Déjenme guardar el chat. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna duda, chicos? No, doctora. ¿No? Ok.
Bien, también considerada dentro de las disciplinas ómicas. Ok, vamos a definir, al igual que hemos hecho con las otras disciplinas ómicas, pues primero qué es la proteómica, ¿sí? Vamos a definir primero qué es el proteoma. El proteoma básicamente está formado por todas las proteínas de un organismo. Y bueno, entonces la proteómica, pues bueno, va a ser el conjunto de proteínas que son causantes de las funciones celulares en un momento determinado. Entonces se considera la proteómica pues una rama o una de estas disciplinas ómicas que se encarga de identificar pues todas las proteínas que se encuentran en esa célula o en ese organismo en un momento determinado, así como también identificar todas las modificaciones posttraduccionales, quizá desde fosforilaciones, glicosilaciones, acetilaciones, desaminaciones, etcétera. Y bueno, también hacer una comparación entonces entre dos condiciones para poder llegar a obtener datos cuantitativos de la expresión proteica, ¿ok? Hay que considerar también que existe una diferencia notable entre el número de genes que existen a nivel del genoma y el número de proteínas, ¿no? Se estima que, pues bueno, en todo el genoma humano se han encontrado alrededor de 25,000 genes, sin embargo, las proteínas que se pueden obtener son de 50 a 500,000. Y bueno, si recordamos entonces, esto se debe a que los genes no expresan necesariamente una sola proteína. Si recordamos, pues a nivel del RNA mensajero puede haber distintos procesos, como pueden ser splicing alternativo o distintos procesos de maduración, que pueden entonces hacer que el número de proteínas pues sea muy distinto respecto al número de genes que se encuentran pues en esa condición, ¿sí? Entonces, pues bueno, se conoce ya desde hace mucho tiempo que pues un gen puede, o que bueno, tenemos a nivel de las células un solo genoma, se considera estático, pero ya a nivel del proteoma pueden ser múltiples, se pueden incluso estar cambiando las proteínas que se están expresando bajo diferentes condiciones. Y por lo tanto, pues decíamos, tenemos más proteínas que quizá este gen, pues a nivel del genoma, ¿sí? Entonces, pues bueno, hay que considerar también que entonces, pues bueno, se pueden formar distintos complejos proteicos y por lo tanto también, pues bueno, además de tener diferentes formas proteicas, se puede haber distintas modificaciones posttraduccionales que hace que finalmente pues un proteoma sea más complejo que un genoma como tal, ¿sí? Entonces, bueno, decíamos que a diferencia del genoma, pues el proteoma va a estar variando constantemente según pues el estado o la naturaleza propia de la célula. Y pues bueno, aquí en este caso nos vamos a estar refiriendo a que una variación, pues bueno, a nivel del proteoma pueda estarse produciendo por una determinada situación patológica o porque se está administrando un determinado fármaco o quizá los cambios ambientales que veíamos que afectaban a nivel de transcriptoma, pues a nivel del proteoma también se puede dar estos cambios. Entonces, bueno, pues realmente esto es lo que les estaba mencionando ahorita, que pues bueno, puede haber entonces también estas variaciones, pues dependiendo de la situación en ese momento en el que se encuentre la célula, ¿sí? Entonces, bueno, los estudios comparativos del proteoma de organismos complejos, pues requieren entonces que las proteínas presentes en un determinado tejido, pues bueno, puedan ser separadas antes de su respectivo análisis. La proteómica, entonces, se puede decir de manera general que tiene dos líneas claras de aplicación a nivel de la biomedicina. Uno de ellos tiene que ver con la identificación, una de estas líneas con la identificación de biomarcadores, y la segunda línea sería con el desarrollo de herramientas que permitan pues el análisis simultáneo de un panel o un perfil de proteínas. Sin embargo, las dos líneas convergen
en que, pues bueno, pueden ser útil esta información para ya sea el diagnóstico, pronóstico o el tratamiento de ciertas enfermedades. Es posible entonces hacer estudios de diferencias de la expresión génica o cambios o análisis de modificaciones posttraduccionales entre tejidos quizá provenientes de individuos sanos y de individuos enfermos para pues, obtener información sobre las bases moleculares o fisiológicas de una determinada afección o patología. En el caso del área de la identificación de biomarcadores, es posible mediante herramientas proteómicas poder identificar nuevas proteínas que quizás se estén expresando en un tejido enfermo y que, pues bueno, en un tejido sano quizá no se estén produciendo. Entonces, pues bueno, de esa manera, pues decíamos finalmente las dos líneas de aplicación de la proteómica, pues tienen que converger en esto. Se considera o se estima entonces que el objetivo de la proteómica es definir patrones de proteínas que puedan generar información de valor clínico sobre la susceptibilidad, diagnóstico, pronóstico o la terapia de la enfermedad. Para el caso entonces de la proteómica, pues bueno, como el objetivo es comparar estos perfiles de expresión, pues se habla entonces, pues eso, ¿no? De una proteómica de expresión. Y básicamente son dos líneas también las que se distinguen en esta área. Pueden hacerse aproximaciones en gel, básicamente mediante el uso de geles bidimensionales o aproximaciones basadas en espectrometría de masas. Realmente, por ejemplo, en esta primera imagen, lo que se observa es eso, ¿no? Una aproximación en gel en el cual se están comparando, pues, dos proteomas, pues, de dos condiciones diferentes, ¿no? En el caso de espectrometría de masas, lo que se obtienen, pues, son esta serie de picos o esta serie de espectros y, pues, la finalidad en ambos casos, ya sea aquí en el caso de los picos o acá cada uno de estos spots, es llegar a la identificación de estas proteínas, pues bueno, para su posterior análisis. Bueno, ya faltan 5, yo creo que aquí le vamos